Vamos a cambiar de tema. En Argentina se registran al año 40.000 infartos y es la principal causa de muerte en nuestro país. Una incidencia que además está por encima del promedio mundial. Hay una especial preocupación respecto a que estos episodios además se presentan en personas jóvenes. Hoy es el Día Mundial del Corazón y por eso queremos insistir en lo que es la clave, la prevención. Belén Altamirano está con especialistas para recibir de parte de ellos cada uno de estos consejos. Belú. Exactamente, Checho, es la principal causa de muerte en Argentina, incluso superando al cáncer. Por eso vinimos a hablar directamente con Gonzalo Costa, que es cardiólogo y tan amablemente nos recibe. Buenas tardes. Bueno, Gonzalo, están las principales causas de muerte y también acá, por ejemplo, en Santa Fe, está el mismo índice. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, estos son estadísticas a nivel mundial, ¿no es cierto? Es la primera causa de muerte, esto es muerte cardiovascular, es decir, no solamente por enfermedades cardiovasculares, es decir, que afectan al corazón, sino las cerebrovasculares, es decir, que afectan a cualquier arteria del cuerpo. Superan a todos los cánceres juntos, realmente sigue siendo, a pesar de todos los avances en medicina que hay, en cardiología en particular, sigue siendo todavía en el mundo la principal causa de muerte, al menos en el mundo desarrollado y en vías de desarrollo, digamos. Argentina no está exento, digamos, en las estadísticas de Nación, no lo sabemos fehacientemente en Santa Fe, pero en las estadísticas de Nación sigue siendo también, al igual que en el resto del mundo, la causa más frecuente de muertes. ¿Hay alguna edad en particular en la cual se dé más comúnmente esto? Sí, a ver, siempre afecta mayormente, por supuesto, a los adultos mayores, ¿no? ¿Por qué a los adultos mayores? Porque son los que más comorbilidades tienen habitualmente, son diabéticos, son hipertensos, dislipemia, o sea, colesterol alto. Pero lo que nos alarma un poquito a los cardiólogos de todo el mundo, no solamente a nosotros, es la incidencia, es decir, la cantidad de casos nuevos que hay en gente más joven, ¿sí? Y ahí, bueno, nos hace abrir un poquito el ojo y por eso la instalación de estas fechas nos hace abrir un poquito el ojo para ver esos factores de riesgo, es decir, lo que podría predisponer a una enfermedad cardiovascular, tradicionales, los que te nombré recién, pero también no tradicionales, ¿sí? Hay otros factores de riesgo que se está estudiando muchísimo para ver cómo podemos atacar esos factores de riesgo en esta población más joven. Claro, uno de los factores, bueno, tiene que ver justamente con el descanso, también los chequeos, la alimentación, la ingesta de sodio. ¿Hay algo más que se desconozca al respecto? Hay mucho que se desconoce y vos acabas de decir uno que es el descanso, pero todos esos factores de riesgo llamados no tradicionales, ¿sí? Los tradicionales, los que te nombré antes, los no tradicionales tienen que ver también con la falta de descanso, con el estrés, es decir, niveles de catecolaminas, de hormonas del estrés cada vez más altas y mantenidas en el tiempo, la ingesta de comidas con muchos conservantes, por ende con mucha cantidad de sodio, el sedentarismo. Es decir, hemos cambiado muchísimo la cultura, pero la evolución humana no ha cambiado tanto. ¿Qué te quiero decir con esto? Muy cortito. Las arterias tienen la misma luz, el mismo tamaño que el hombre de hace miles y miles de años, pero la cultura ha cambiado muchísimo. No somos nada que ver a ese hombre que vivía corriendo animales o escondiéndose de algo que lo atacaba. La cultura cambió muchísimo, pero nuestra anatomía no. Entonces hay un montón de factores de riesgo que afectan esas arterias, que terminan tapando y que terminan generando alguna isquemia o un infarto en algún órgano, ¿sí? No solo el corazón. Claro. Sí, también tiene que ver con, bueno, causas cardiovasculares, también podríamos decir están vinculados con ACV. Exacto. Por eso uno habla de enfermedades cardiovasculares, es decir, las que afectan al corazón, pero las que afectan a cualquier arteria. Y no solo porque uno parecería que hablaría solo de muertes, y el problema son las consecuencias que deja, la discapacidad o incapacidad que genera una persona que ha tenido un infarto, que no ha muerto, pero que ha tenido un infarto y que su calidad de vida no es la misma. O una persona que ha tenido una ACV, por ejemplo, y queda con alguna dificultad en su forma de comunicarse, en su motricidad. Es decir, las enfermedades cardiovasculares no solo provocan muerte, sino que provocan muchísimas discapacidades, ¿eh? ¿Hay alguna edad en la cual haya que comenzar a hacerse estudios específicamente o prestar atención a determinados factores? Todo depende de lo que hagamos,
de la actividad que hagamos y de la herencia que tengamos, ¿sí? Si nuestros padres o abuelos o hermanos han tenido un evento cardiovascular, es decir, han tenido un infarto, una arritmia, una ACV, obviamente los controles tienen que ser más estrictos, ¿sí? Luego, si sos una persona sedentaria que se va en buena hora a poner a hacer actividad física, también tenés que hacerte algún control. Si haces actividad física rutinaria, y bueno, cada X cantidad de años, eso te lo va a decir el cardiólogo de acuerdo a unas tablas. Esto está escrito, esto no está tabulado, es decir, nosotros sabemos la edad, los factores de riesgo, el sexo, si fuma o no. Nosotros tenemos tablas y eso nos dice la chance, casi como si fuera matemático, la chance de un evento cardiovascular que tiene esa persona. En base a eso, el cardiólogo va a decir, tu control va a ser cada tanto tiempo. Es muy personalizado esto, digamos, no decimos, bueno, si tenés tantos años, venite cada tanto, y si no es tan así, digamos, es personalizado para cada persona. Al principio de la nota que comenzábamos decía que hay un incremento de gente joven con, bueno, justamente cardiopatías y demás. ¿Esto tiene alguna causa específica? ¿Se conoce? Sí. A ver, generalmente estos eventos, y más en la gente joven, son multicausales. Uno no podría decir, le echo la culpa a este factor de riesgo. Pero en la gente joven, y ha pasado muchísimas veces, y todos los cardiólogos lo charlamos esto, de gente joven o de mediana edad que no se conocía con algún factor de riesgo y sin embargo debuta con alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, como te dije al principio, ahí nos obliga a ver qué es lo que está haciendo esa persona, cómo vive, qué come, qué hace o qué no hace de actividad física, cómo duerme, en dónde trabaja. Hay un montón de factores de riesgo no convencionales, digamos. Se destaca, claro, el descanso también como uno de los factores que incide. Además del descanso y de los chequeos, ¿qué otras cosas hay que tener en cuenta para, bueno, el ciudadano de a pie que por ahí se quiere cuidar un poquito más? La actividad física. Yo creo que si ponemos en un podio, digamos, cuál está en el primer puesto, es la actividad física. La actividad física tiene que ser personalizada, es decir, cada uno con su capacidad, tiene que tener una parte aeróbica, es decir, el ejercicio en una bicicleta, en una cinta, en un elíptico, salir a caminar, no hace falta meterse en un gimnasio, aunque si es monitorizada mejor. Y además, después de los 40, 45 años, darle bolilla a lo que se llama la sarcopenia, que es la pérdida inevitable de masa muscular. Entonces, también el ejercicio de fuerza, adaptado por supuesto, el ejercicio de fuerza también es un factor protector cardiovascular. Y con respecto a la hidratación, porque bueno, hay información relevante al respecto sobre la hidratación, la hipertensión y cómo influye esto también en el corazón, obviamente. Sí. A ver, la hipertensión es multicausal, ¿no? Pero generalmente es un mal manejo del sodio que hace el riñón. Si nosotros lo hidratamos correctamente, yo siempre digo que el riñón es como cualquier filtro, digamos, como el filtro de una pileta, por ejemplo. El filtro no puede trabajar en seco, ¿no es cierto? Necesita que esté muy húmedo todo el tiempo. El riñón lo mismo, necesita un buen volumen de agua circulante para que pueda trabajar y eliminar ese exceso de sodio. Si lo mantenemos bien hidratados, el riñón va a trabajar mejor, va a eliminar el sodio y a lo sumo el único efecto adverso del agua es ir al baño más seguido, nada más. Ahora que se viene, bueno, comenzamos la primavera, pero en Santa Fe el calor se hace notar más rápido. Hay que tener más recaudos, cuidarse un poquito más. Sí, la actividad física sigue estando, aunque haga calor, pero en horarios más prudentes. Uno siempre dice, bueno, en el calor santafesino no es recomendable salir entre las 10 de la mañana y las 4 o 5 de la tarde, no es recomendable salir a hacer actividad física, pero de todos modos seguir haciéndola, por supuesto con una hidratación más importante, ¿sí? Y lo que uno ve que por ahí no se hace tan frecuentemente es lo que se denominaría la prehidratación, es decir, tomar una buena cantidad de líquido antes de empezar la actividad física, a sabienda que después con la transpiración la vamos a perder, ¿sí? Entonces, como tener una carga previa de líquido que después vamos a perder. ¿Cuándo es el momento de, bueno, justamente consultar a una especialista? Por ahí uno siente, bueno, que tiene una pequeña taquicardia o algo similar. ¿Son cosas para asustarse, para tener en cuenta? No para asustarse, nunca hay que preocuparse, sino ocuparse. Pero el corazón generalmente, obviamente hay casos en los que no es cierto? Pero generalmente el corazón da algunas señales, ¿sí? Si hay algunos síntomas
que vos no los tenías antes y que te empiezan a preocupar, qué sé yo, al hacer una actividad física aparece alguna molestia, mucha agitación, empezás a sentir el latido del corazón, que normalmente no se tiene que sentir, son pequeños síntomas, pequeños signos, pequeños avisos que nos da el corazón y decir, che, acá hay algo que no está bien, ¿sí? Y ahí radica la importancia de estas fechas, en exhortar a la población, digamos, a que le preste atención, a que cada latido, como dice el eslogan de este año, en que no perdamos ningún latido, digamos. Si aparece algún síntoma, bueno, consulta en ese momento, ¿sí? Porque quizás después sea tarde, a lo mejor no es nada, pero a lo mejor podemos salvar una enfermedad cardiovascular. ¿Y a partir de qué edad, por último, hay que comenzar a consultar al cardiólogo, más allá de que uno tenga síntomas de algo o no? Por eso, depende de muchas cosas, digamos. Depende de los factores de riesgo que ya tengamos propios o de herencia, pero bueno, y de la actividad física que realices. Insisto en esto, no es que hay una edad, a cualquier edad, si vas a empezar a hacer actividad física o si estás haciendo y no te controlaste, no existe una edad, ¿sí? Prácticamente toda la población se tiene que controlar, ¿sí? Antes de hacer, durante la actividad física, si tiene factores de riesgo. Luego el cardiólogo le dirá cada cuánto, a lo mejor viene una persona que consulta, no tiene factores de riesgo, no tiene síntomas, sus estudios básicos son normales y quizás el cardiólogo le diga, mira, dentro de 10 años te vuelvo a ver. Pero bueno, no existe una edad a partir de la cual, obviamente, mayor edad o mayor factor de riesgo, el control tiene que ser más estricto, ¿sí? Y a evitar, bueno, tabaco, alcohol y alguna otra sugerencia. La alimentación también. Bajo consumo de sodio, pero no solamente la sal de mesa que todos conocemos, sino uno siempre le dice a los pacientes, haz el juego y lee cada una de las etiquetas de los productos que vienen envasados y fíjate que tienen sodio. ¿Por qué? Porque el sodio es un conservante, digamos. Entonces, si uno consume muchos de esos alimentos que vienen enlatados para que no se pudran, va a estar consumiendo muchísimo sodio. Entonces, volver de nuevo a la cocina, digamos, más tradicional, a la verdura que no esté en una lata, al agua común de la canilla, no al agua mineral que tiene mucho sodio. Es decir, cuidarse un poquito más en la comida, hacer actividad física, tomar agua y cuidarse mucho más si tenemos factores de riesgo, por supuesto. Muchas gracias. No, por favor, ustedes. Bueno, Chechu, todos los ítems que hay que tener en cuenta, bueno, para cuidar el corazón, este órgano tan principal, ¿no? Y sí. bueno, también tomar conciencia en cuanto a la alimentación, la hidratación, el descanso, que es clave y fundamental, y bueno, y también evitar el estrés y obviamente consultar a los especialistas que están abocados a estas temáticas. Por supuesto, te agrego la actividad física que acá en producción lo pusimos en el podio de los cuidados más importantes que tenemos que tener para, valga la redundancia, cuidar nuestro corazón. Belu, te agradecemos el contacto. Un placer como siempre. Hasta luego.